Acompáñenme entonces a Lucas capítulo 6, versículo 37, y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a la letra dice así: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará medida abundante, apretada, remecida y rebosante dará en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volveréis a medir. Ocupe su lugar en esta hora. En esta porción bíblica nos habla acerca de el no juzgar. Y es fácil juzgar. En realidad es muy fácil hablar de alguna persona y medirle a aquella persona, o sea, mirar a la persona y mirar todos sus defectos. Es algo muy fácil para nosotros los seres humanos. Es fácil mirar a una persona y encontrarle sus errores, pero qué difícil es mirar nuestros propios errores. Y la Biblia, en este versículo que hemos leído, nos dice que no juzguemos para que no seamos juzgados. Y en realidad pareciese que nos diese una negación al juzgar, pero vamos a ver en algunos versículos más adelante que no es lo que dice el Señor, sino que debemos de juzgar con juicio. Pero antes que juzgar, necesitamos nosotros mirar nuestra condición. Hace algún par de semanas atrás, el hermano Magdaleno nos contó una fábula de un burro que criticaba a todos los animales. Miraba a un cerdito y lo criticaba porque estaba panzoncito y patitas cortas. Miraba a una jirafa y la criticaba porque tenía el cuello muy largo y orejas de ratón. Miraba a la liebre y se burlaba porque tenía unas orejas ridículas. Y a todos los juzgaba y a todos criticaba a ese burro. Pero llegó un instante que una liebre se molestó tanto con él y le dijo: burro, si tú te vieras en el espejo, tú dirías otra cosa. Entonces el burro dedicó sus últimos días a buscar un espejo y lo encontró. Y cuando encontró el espejo, encontró una criatura muy fea a vista de él. Estaba panzón, tenía patas cortas, estaba trompudo, estaba dientón y tenía unas orejas tan ridículas. Y en ocasiones, hermano, así como esta fábula nos habla de este burro, y no le quiero decir esto, pero en ocasiones nos pasa lo del burro. Criticamos a todo el mundo y no nos damos cuenta que nosotros estamos igual de orejones que él. Y el Señor nos advierte a través de su palabra que no critiquemos si no queremos ser criticados, que no juzguemos si no queremos ser juzgados. Y en realidad no hay una provisión, sino hay una advertencia aquí que nos habla acerca de que nos debemos de mirar nosotros para que nosotros podamos hablar de alguna persona. Nosotros decimos, cuando hablamos o decimos una crítica, decimos constructiva, pero en ocasiones no es constructiva, sino destructiva. Lo decimos supuestamente para ayudar a alguien. Si alguien dirige el servicio, nosotros le decimos: hermano, no es que te quiera yo hacer sentir mal, pero dirigiste mal, deberías de dirigir mejor. Y uno supuestamente trata de ayudar a la persona y uno va con supuestamente un espíritu de ayuda para que la persona mejore. Y eso es lo que nos pasa a nosotros los cristianos en muchas ocasiones, que nosotros creemos que estamos en el lugar correcto, amén, que tenemos una relación correcta con el Señor, pero cuando vemos una persona que está en el mundo, nosotros le criticamos porque le queremos decir cómo debe de comportarse para tener una buena relación con el Señor, y a veces no nos damos cuenta que nosotros ya no la tenemos. Que hay personas en la iglesia que pueden enseñar, que pueden decir, que pueden compartir, pero no están viviendo la palabra, no están viviendo en realidad lo que deben de vivir. Y en el versículo que sigue del capítulo que hemos leído, en el versículo 39 dice lo siguiente: y les decía una parábola: ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Esta porción o este versículo nos habla de esto. En ocasiones se nos hace muy fácil querer guiar a otra persona y no nos damos cuenta
que no es general, pero la mayoría, un gran porcentaje de las personas que se reúnen en una iglesia, en realidad aún siguen ciegos. Quizás esta palabra que vamos a hablar va a sentir que le va a pegar duro en la cabeza, pero no se trata de pegar en la cabeza, se trata de pegarle en el corazón. Amén. Nada más que déjenme advertirle una cosa, nosotros apuntamos al corazón, pero hay algunos hermanos que tienen la costumbre de dormirse. Entonces a lo mejor yo le apunto al corazón y a lo mejor le pegue a la cabeza, así que más le vale que no se me duerma en esta hora. Pero hay muchos de nosotros los cristianos, y estamos hablando de un pueblo cristiano, hay muchos de nosotros los cristianos que queremos guiar a otra persona y no nos damos cuenta que nosotros no estamos viviendo una vida cristiana. Por muchos años, hermano, se han criticado y se han hablado de diferentes religiones y denominaciones. Todos nosotros decimos que tenemos la verdad, y en realidad nosotros los cristianos creemos que tenemos la verdad. Si tenemos a Jesucristo, tenemos la verdad. Pero se nos hace muy fácil criticar a la iglesia tradicional y decir que ellos no sirven a Dios, que ellos no buscan a Dios, que ellos son idólatras, que ellos no asisten a las reuniones, que ellos nada más asisten cuando hay fiestas, cuando hay bodas y cuando hay funerales. Pero nos estamos dando cuenta que muchos cristianos hacen lo mismo. Y es donde empieza a entrar el mensaje en nuestra vida. No podemos criticar a alguien si nosotros estamos viviendo igual o peor. Porque una persona que no tiene conocimiento de Dios, bueno, tendrá una excusa, no sabe. Pero nosotros, los cristianos, nos reunimos para aprender de la palabra de Dios. Así que creemos que tenemos un poco más de avance con respecto a la palabra de Dios que muchas otras religiones que ni siquiera abren su Biblia. Pero eso también nos trae una carga, hermanos, a cada uno de los que estamos aquí. Si tú y yo aprendemos de la palabra de Dios, no aprendemos para tenerla aquí en la cabeza, sino para practicarla, para bajarla al corazón y después practicarla. Y cuando practicamos el cristianismo, entonces sí podemos hablar o decir a alguien algo. San Juan en su capítulo 17, versículo 24, dice: no juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Entonces la Biblia nos enseña que podemos juzgar. En Primera de Juan en su capítulo 4 dice que también debemos de analizar a todos los espíritus. O sea, sí podemos mirar los errores, pero mirarlos con justo juicio. ¿Cómo yo voy a juzgar con justo juicio? Bueno, cuando yo practique lo que yo estoy diciendo que se debe de hacer. Yo no puedo decirle a un hermano, ven a la iglesia, si yo no vengo a la iglesia. No le ha tocado en algunas ocasiones, me ha tocado en algunas ocasiones que llega alguien a la iglesia como perdido y dice, disculpe, ¿qué es ministerio de la luz en el desierto? Le digo, sí, ahí está el letrero, pásale. Es que vengo a buscar al hermano X, y que me invitó, y el hermano X tiene como un mes que no se presenta en la iglesia. Y esta persona se siente incómoda porque pues le invitó al hermano X y no ha llegado. Y pues nosotros no le vamos a decir a la persona que no viene, ¿verdad? Pero el punto es que a veces nosotros los cristianos queremos guiar a una persona y ni siquiera estamos siendo guiados nosotros. El apóstol Pablo fue claro y dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pero hay algo terrible, que en ocasiones nosotros los cristianos no estamos viviendo una vida cristiana. Y el Señor nos llama a la reflexión en esta mañana. El Señor quiere que aprendamos a mirarnos nosotros, para que después nosotros podamos decir a alguien algo. Si seguimos leyendo esta porción bíblica, leamos por favor el versículo 40. Dice: el discípulo no puede ser superior a su maestro, mas todo el que fuese perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miráis la paja que está en el ojo de tu hermano y no echáis de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Aquí hay una palabra fuerte. Hipócrita, saca primero la viga que está en tu propio ojo y entonces verás bien para que saques la paja que está en el ojo de tu hermano. Esa es una palabra muy fuerte, porque está hablando el Señor a través del escritor diciendo: si no estás viviendo una vida realmente cristiana,
Entonces, y estás tratando de guiar a alguien, ¿estás siendo qué? Hipócrita. Aquí dice, no se ofenda porque está escrito, lo leemos de la palabra, estamos leyendo palabra de Dios. El Señor no quiere que vivamos una vida doble, sino que realmente seamos transparentes. Él quiere que nosotros guiemos a las personas, pero que no les mintamos, porque es fácil pintar un camino muy hermoso hacia las personas cuando nosotros no lo estamos viviendo. Nosotros tenemos que vivir el cristianismo. El cristianismo es práctico. Hay que buscar de Dios. Hay que vivir como cristianos para impactar esta sociedad. De otra manera no podemos impactar a otra sociedad. No podemos guiar a alguien si nosotros estamos ciegos, porque vamos a hacer que aquella persona también caiga. Por eso hay personas, y qué bueno por aquellas personas que invitan a personas a la iglesia, pero en ocasiones invitan a la persona a la iglesia, la traen por un par de días y después termina peleados ellos dos. ¿Cómo es posible que yo termine peleado con mi invitado? Bueno, lo que sucede es que yo estoy tratando de llegar a alguien siendo yo todavía un ciego. Es que no tengo que yo salir peleado con aquella persona que yo invité a la iglesia. Pues qué clase de cristianos somos. A decir verdad, yo sé que usted pudiera contar algunos de estas historias muy parecidas, porque en realidad esto sucede mucho en las iglesias. Y hermano, el Señor quiere que nosotros transformemos nuestra manera de vivir, que seamos realmente cristianos. Ahora, decir cristiano es tan fácil. Tan fácil decir que es cristiano. La mayoría se dice que es cristiano porque ha ido a una iglesia a una ocasión, porque hizo una confesión de fe a través de alguien que le invitó a orar y dijo: repite después de mí las siguientes palabras, y repiten las palabras. Y no es que esté mal hacer la oración de fe, el problema es que no lo hacen de corazón. Y la persona o el evangelista, con tal de apuntar uno más en su lista, dice que ya recibió a Jesús, y en realidad no ha recibido a Jesús, porque para que una persona reciba a Jesús realmente tiene que tener un encuentro con Jesús. Y en ocasiones sí, el Señor trabaja de una manera tan rápida, tan espontánea, pero en ocasiones hay que trabajar y bregar con alguna persona por algunos meses hasta que la persona realmente esté convencida y después sea convertida en ser cristiano. Pero hay muchas personas que han puesto que el cristianismo es tan fácil como hacer una oración mágica. Usted sabe que no es así. Muchas personas hacen esta oración y siguen viviendo como ellos quieren, y ellos están engañados pensando que son salvos. Para ser salvos necesita haber un cambio en nuestra vida. Y por eso vemos que iglesias están llenas de pseudo-cristianos que en realidad no son cristianos, que son personas simpatizantes. Una cosa es ser simpatizante y otra cosa es ser realmente un cristiano. Leíamos en la escuela dominical, y hacemos un paréntesis, le invitamos para que venga a la escuela dominical. Es muy importante. ¿Cuántos saben que es importante aprender? Bueno, la iglesia, siguiendo en este paréntesis, la iglesia es un lugar, como nos decían en la escuela americana en la mañana, donde nos están enseñando para que podamos ejercer nuestro ministerio. Dice: toda palabra es inspirada por Dios para instruir, para redarguir, para corregir, para que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Pero si no venimos a la escuela dominical, preguntan: ¿cómo seremos preparados? Bueno, cerramos ese paréntesis, no se enoje. Es importante que le diga esto. Amén, amén. Hermano, necesitamos estar preparados para presentar buena defensa, para ser buenos cristianos. Es que, hermano, el Señor nos enseña todo. En su palabra está escrito absolutamente todo. Yo no sé, si tenemos problemas es porque no leemos la Biblia. Hay algunas personas que están preocupadas diciendo: ¿qué voy a comer? Voy a tener que ir al Herbalife porque yo necesito bajar esta pancita, y quieren hacer tantas cosas. Hermano, lea la Biblia y le va a enseñar cómo debe de alimentarse. Aleluya. Daniel dice que en 10 días hubo el cambio. El Herbalife le promete que en 30 días te baja la panza. Y primero mira el que vende el Herbalife, que está igual de pimpón que uno. Y ellos te prometen que en 30 días, la Biblia nos dice que si nosotros seguimos sus reglas, en 10 días nuestro rostro va a brillar. Así que, lea la Biblia, pero quizás nunca ha leído ahí donde Daniel dijo: no voy a participar de la comida del rey. Pero a nosotros, como nos encanta comer la comida del rey, ¿va? Ahora estamos todos bombos, todos así ojerosos.
Punto, que en la Biblia está todo. En la Biblia está todo lo que necesitamos. En la Biblia está cómo educar a nuestros hijos, pero ahí queremos ir a pagarle $200 al psicólogo para que nos lave el cerebro, cuando en la palabra de Dios está la solución. En la palabra de Dios nos enseña incluso cómo ahorrar. ¿Cuántos saben que en la palabra del Señor nos enseña cómo ahorrar? Bueno, si no, vaya a ver la historia de José, cómo José apartó, porque el Señor le había revelado que iba a haber 7 años de abundancia y después 7 años de escasez. Así que él apartó cierta cantidad, y no le digo para que usted vaya y la lea, porque si no, si le decimos cuánta es la cantidad, ya no va usted a leer la Biblia. Vaya y lea la historia de José y va usted a darse cuenta que ahí le enseñan a usted a ahorrar, le enseñan a educar a sus hijos, le enseña a cómo comportarse. La Biblia, en la escuela dominical, haciendo esta paréntesis nuevamente, lo vuelvo a abrir, nos estuvimos viendo en Colosenses, dice cómo debe de comportarse la mujer con su marido y el marido con su mujer y el padre con sus hijos y los hijos con el padre. O sea, nos enseña cómo comportarnos en la sociedad. Pero lo que sucede es que muchos de nosotros andamos preguntándole a Juanito, a Mengano, a Perengano, porque no queremos leer la Biblia. ¿Saben? Muchas personas gastamos mucho dinero porque no queremos invertir tiempo. Sí. Es más fácil hablarle a un apóstol y mandarle $1,000 para que ore por nosotros que nosotros orar por nosotros mismos. Y en realidad nosotros sabemos que tenemos acceso directo al Señor. ¿Cuántos lo saben? No necesitamos a alguien que nos ayude. En realidad, sí, nos invita el Señor a que oremos los unos por los otros, pero en realidad Él nos da acceso directo a Él. Pero regresemos a nuestro tema. Nuestro tema es que no debemos de juzgar, sino mirarnos primeramente nosotros. Es que se nos hace fácil juzgar a todas las personas y no miramos nuestra condición, hermano. La iglesia está en una decadencia tremenda. ¿Cuántos lo saben? La iglesia está en una decadencia tremenda, hermano. La música es más mundana que cristiana en estos tiempos. ¿Cuántos saben eso? Aleluya. Los predicadores son más mundanos que cristianos, casi la mayoría, ¿cierto? Aleluya. Y los hermanos que vienen a la iglesia son más mundanos que cristianos de la mayoría, ¿cierto? Nos dicen que sí, pero ya cuando dije que los pastores, sí dijeron amén, ¿verdad? Cuando dije que los pastores son más mundanos que cristianos, entonces amén. Cuando dije que la congregación, ya nadie dijo amén. Pero en realidad eso es un reflejo. Si el líder es más mundano que cristiano, lógico que los que están oyendo siguen su ejemplo. Si tus hijos siguen su ejemplo. Nuestros niños cuando están pequeños agarran las botas de papá y ahí quieren andar como a papá, y si usted les deja por ahí la maquinita de rasurar, a veces terminan hasta cortados, porque ellos también ya se quieren cortar la barba. Porque ellos quieren seguir las huellas del líder. Y en este tiempo hay una decadencia en el liderazgo cristiano, de tal manera que la mayoría de iglesias son más mundanas que cristianas. Y la mayoría de los cristianos son más mundanos que cristianos. Y esos cristianos mundanos andan criticando a otras iglesias. Y no se dan cuenta que ellos están en la misma situación que ellos, o en una situación peor, porque piensan que están en la verdad y no están en la verdad. Quieren guiar a otro ciego igual que ellos. Y lo que resultará es que los dos caerán en el pozo. Por eso hoy en esta mañana lo que queremos compartir es esto, que el Señor quiere que nos miremos nosotros, que nos analicemos nosotros, cómo estamos viviendo, qué tan cristiano soy yo, qué tan cristiano eres tú, para que puedas criticar a alguien más. Oh, porque es tan fácil criticar. Oh, critiquemos al líder de alabanza, critiquemos al maestro de escuela dominical, critiquemos al líder de los varones, critiquemos a la líder de las damas. Es fácil, pero ¿qué estoy haciendo yo como cristiano? Hay reglas básicas que me definen como cristiano. Una de aquellas que entendemos es que debemos de asistir a la iglesia, ¿cierto? Dice que la iglesia cuando inició estaban ¿cuántas veces a la semana? Todos los días estaban juntos compartiendo la palabra. Entonces hay una regla sencilla. Nosotros debemos de venir a la iglesia cuantas veces tengamos la oportunidad, y debemos de hacer lo más que podamos para hacer la oportunidad.
Hagamos la oportunidad, esforcémonos, todos tenemos que esforzarnos, necesitamos hacerlo. Entonces yo no puedo criticar a alguien si yo no estoy haciendo el trabajo que debo de hacer. Y yo le invito, hermano, yo sé que tenemos la necesidad de compartir el evangelio. Tenemos familias que no han aceptado a Jesús. Tenemos hijos, tenemos primos, tenemos hermanos que no han aceptado a Jesús. Pero ellos no van a creer en nosotros hasta que vean un resultado genuino de que soy cristiano. Si eres cristiano el domingo y entre semana eres mundano, no están creyendo ni van a creer en ti. Tú puedes pensar, oh, yo quiero que mi hijo, yo quiero que mi hija, yo quiero que mi abuelo, yo quiero que mi tío se convierta en el cristianismo. Pero hermano, primero conviértete tú. Si tú no te has convertido, ¿cómo quieres convertir a una persona? Oh, es que es bonito ser cristiano. No, sí es bonito ser cristiano, pero hay que pagar un precio, hay que esforzarnos. Es que criticamos tanto, hermano. Por muchos siglos, desde la reforma de la iglesia, los cristianos, muchos de los cristianos han criticado a la religión tradicional. Oh, que son idólatras, oh, que esto, oh, que el otro. Y hermano, ¿no estamos casi igual en estos tiempos? ¿No los músicos cristianos les tienes que pagar para que canten? Palabra fuerte que voy a decir, pero es la realidad. Hemos criticado a la gran ramera y muchos de los que se reúnen en la iglesia están haciendo lo de una gran ramera. ¿Qué hace una ramera? Vende su placer, vende su tiempo para darle placer a otra persona. No muchos cristianos están haciendo esto en este tiempo. Que para que canten una alabanza hay que pagarles. Usted lo sabe. ¿Cuántos predicadores para que prediquen un mensaje hay que darles una buena ofrenda? Yo sé que hay gastos de viaje, hay gastos de inversión, pero nosotros no. Si el Señor nos llamó, ¿cómo dice el Señor? ¿Cómo le dijo el Señor a sus discípulos? No llevéis nada, o sea, no te preocupes porque yo te voy a suplir. No en sí no les dijo, no llevéis porque te van a dar los demás. No llevéis para que tú estés sabido que yo soy el que te va a suplir. Pero vemos que en este tiempo es todo lo contrario. En las religiones o en la iglesia tradicional entendemos, repito, porque ellos no han tenido un encuentro con el Señor. Pero oiga, usted y yo que ya tenemos un encuentro con el Señor, andar viviendo como mundanos no es correcto. No es correcto, pero vemos que eso está sucediendo. Todo se quiere vender. ¿Cuántos sabemos que la palabra de Dios es gratuita? Amén. Amén. Entonces, ¿por qué muchos de nuestros pseudo hermanos andan vendiendo? Andan vendiendo su tiempo. Todos entendemos que el obrero es digno de su salario. Pero no se trata de hacernos ricos siendo cristianos. Se trata de dar. El Señor nos enseñó que el ministerio del cristiano es de dar. No solamente de recibir. No de agarrarnos, abrazarnos de ese versículo. Seréis cabeza y no cola. Serás bendecido. Es para nosotros. Pero no quiere decir que, oigan, todos me tienen que dar a mí. No se trata de eso. Se trata de invertir. Se trata de dar un buen ejemplo. ¿Cómo me doy cuenta que estoy viviendo en esto? Estoy criticando. Bueno, si estás practicando cosas del mundo, hermano, tú eres aquella persona que se te está hablando en esta hora. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia. Somos completamente diferentes. El pueblo de Dios tiene que estar separado del mundo en su manera de hablar, en su manera de vestir, en su manera de expresarse. En todas las áreas tenemos que ser diferentes. No tenemos que confundirnos. Quiere decir que cuando yo voy al mall caminando, aquella persona que viene enfrente de mí tiene que ver que yo soy cristiano. Amén. Sin que yo tenga una camiseta que diga Cristo te ama. Él tiene que ver con mi actitud que soy cristiano. Cuando llegue al restaurante, la persona que está ahí se tiene que dar cuenta que soy cristiano. Y a veces nos hacen pasar momentos muy difíciles, ¿cierto? Nos encontramos a personas en las cuales nosotros que queremos bajarnos de la cruz y pelear con ellas, pero no podemos hacerlo, porque eso daña nuestro testimonio y daña el testimonio de la iglesia. Así que usted y yo tenemos que hacer la diferencia en nuestro carácter. Éramos enojones, tenemos que cambiar. Éramos problemáticos, tenemos que cambiar. Pero a decir verdad, yo me he encontrado a cristianos que son más problemáticos que los propios mundanos.
Cuando llegan al restaurante, en vez de sonreírle a la mesera, le exigen como que ellos son los oídos de Dios y que lo tienen que atender. Y si nomás la mesera se retrasa un poquito, ya le empiezan a criticar, y si le faltó sal a la comida, ya quieren llamar al cocinero para pelearse con él. ¿Qué clase de cristianos? Y desgraciadamente muchas personas de eso están en nuestra congregación, están en las congregaciones, y que no portándose como cristianos. El Señor no nos dice que no critiquemos, que no miremos, sí, pero que primero nos miremos nosotros. ¿Cómo estoy caminando yo? ¿Yo soy un verdadero cristiano? ¿Yo estoy caminando como cristiano o como cristino? Aleluya. ¿Cuál es mi comportamiento? Es que yo critico al hermano que no ora y que no es espiritual. ¿Y cuántas veces oras tú? Es que yo critico al hermano que hace esto y que hace lo otro. ¿Y qué estás haciendo tú? Porque el hecho no solamente de criticar, es que hermano, yo siempre voy a la iglesia, yo siempre estoy en la iglesia, pero no hacen nada, pues sale lo mismo. ¿Me explico? O sea, no es solamente decir, es que yo todo el tiempo estoy en la iglesia, yo oro, yo me siento. No, haz algo, necesitamos hacer algo. Porque es lógico que el que hace algo para el Señor, ¿cuántos saben que el que hace algo por primera vez se equivoca? Aleluya. Pues es que se trata de esto de ensayo y error hasta que nos vamos perfeccionando. Pero necesitamos hacerlo. No necesitamos mantenernos ahí en la banca simplemente, pues bueno, claro, el que no hace nada, pues nadie lo critica. Empieza a hacer algo y vas a ver cuántos te van a criticar. Pero el punto es que necesitamos hacer este trabajo. Necesitamos dejar de todo ese crítica entre no solamente entre nosotros, sino criticar a las demás personas. Porque he notado, y usted también, que hay personas que se portan en el mundo más cristianos que los cristianos. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Nos hemos encontrado personas mejores en carácter, en comportamiento, que en las iglesias. Ahora, no estamos generalizando, no estoy diciendo que todos somos así, pero habemos personas que venimos a la iglesia que no nos estamos comportando bien, como habemos personas que venimos a la iglesia que nos estamos comportando bien. Ahora, mi trabajo no es estar tratando de componer a mi hermano, sino en primer lugar componerme a mí. Amén. Componte a ti, y tú puedes decirle, hermano, es que yo hago así, yo lo estoy haciendo así, hagámoslo así. Pero sin embargo, si no estamos viviendo como cristianos, ¿con qué cara podemos nosotros decir? Oye, si tus hijos no ven que eres cristiano, ¿con qué cara los mandas a la iglesia? Hay personas que mandan a los hijos a la iglesia y no vienen a la iglesia. ¿Cree que es justo? Los pobres niños vienen a fuerzas, porque la mamá o el papá los mandó, pero el papá y la mamá brillan, y no con la luz de Cristo, por su ausencia en la iglesia. Entonces usted y yo tenemos que dar un buen ejemplo a nuestros hijos, esforzarnos. Esto no es fácil, no es una rebanada de pastel, no, esto es difícil, pero hay que esforzarnos. No tenemos opción. Cuando llega instantes que hablo con mis hijos y los confronto, porque yo también tengo problemas con mis hijos, y no hablo de ellos porque no están aquí. Ellos, cuando yo lo digo enfrente de ustedes, porque son jóvenes también. Y llega el instante que nos ponemos a platicar, y yo les digo, ¿y a poco creen que para mí no es difícil? También para mí es difícil, pero no tengo opción. Es que nada más hay un cielo y hay un infierno. Nosotros no creemos que hay un purgatorio, ¿verdad? Nosotros creemos que hay un cielo y que hay un infierno. O sea que o vas aquí o vas acá, no hay opción. O sea, o te esfuerzas o te esfuerzas. No hay otra opción. Hermano, ser cristiano no es fácil, pero hay que esforzarnos. Usted no tiene opción, hermano. Es como si yo le dijera, hermano, usted si quiere vaya a trabajar, y si no vaya a trabajar, ¿verdad? Usted no me va a tomar ese consejo. Usted dijera, pastor, usted está mal, o voy a trabajar, o voy a trabajar, porque si no me quedo sin casa. Así lo mismo, o usted se pone a trabajar para ir a la presencia del Señor, o usted no trabaja y ya sabe dónde va a ir. Pero necesitamos esforzarnos. Es difícil, es dura la palabra, pero es la palabra. Eso es lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que compartir. El Señor quiere que usted y yo vivamos como cristianos, respiremos como cristianos, que sonriamos como cristianos. Y cuando digo que sonreamos como cristianos, que sonreamos sinceramente. No que hagamos la sonrisa de aquel de la televisión, que él sonríe aunque no sienta porque es actor.
Pero nosotros no nos llamó el Señor a la actuación. O sea, no a ser actores, sino nos llamó a actuar en realidad. Que seamos sinceros, que cuando usted sonríe, está sonriendo. Y cuando usted sienta dolor, le pida al Señor, Señor, dame una sonrisa sincera. Necesito sonreír sinceramente. Necesito hacer las cosas con sinceridad. Porque todos sabemos que si no lo hacemos así, sencillamente la palabra en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. O sea, no hay opción. Necesitamos esforzarnos. Ahora, si nosotros, óigalo bien, no vivimos como cristianos, estamos lastimando a demás personas. Estamos dañando a personas. Hay personas de un corazón noble y sincero, y cuando se topa con cristianos de doble cara, esta persona es dañada. La palabra del Señor nos enseña que debemos de esforzarnos. Mire, en Juan, en su capítulo 8, nos narra la historia de una mujer que fue encontrada en el hecho del adulterio. Y cuando llegaron los fariseos y todos los que querían probar al Señor, dice que yo creo que literalmente se la tiraron a sus pies y dijeron, ahí está esta mujer, la encontramos en el acto mismo del adulterio. Y en la ley de Moisés dice que estas mujeres debemos de apedrearla. Señor Jesús, ¿tú qué opinas? Llega el momento de que el Señor hiciera un juicio justo. Pero estas personas ya la habían juzgado antes de mirarse ellos. Y es lo que sucede en muchos cristianos, ¿no? Que juzgamos a todo el mundo y no nos damos cuenta que como dicen en el mundo una frase, ¿no? Hay colita que te pisen también a ti. Porque no pensamos antes de hablar. Y todos estaban ahí de acuerdo que Jesús iba a decir, apedréenla. Pero el Señor no les hizo caso por un instante. Dice que Él moviendo, haciendo algunas figuras en el suelo, no los miraba y ellos insistían. ¿Qué vamos a hacer, Jesús? Jesús les levantó la mirada y les miró y les dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Debemos de hacer eso, ¿no? Antes de criticar a alguien es mirarme a mí. Antes de que Dios tire la primera pedrada a un hermano, mirarme cómo estoy. Porque el versículo que leímos al principio dice que con la misma vara que tú midas serás medido. O sea que se te hace fácil criticar ahorita y se te va a olvidar. Pero al Señor no se le va a olvidar. A la ley justa del Señor no se le va a olvidar. Y así como tú se te ha hecho fácil criticar a alguien, también te vas a ser criticado. La palabra del Señor nos advierte, ¿verdad? El que piense estar firme, mira que no caiga. Hermano, todos somos propensos a fallarle al Señor. ¿Cuántos creen eso? Todos somos propensos a fallarle al Señor. Y cuando alguien le falla al Señor, nosotros lo queremos rápido agarrar a palos. Rápido, hay que exterminarlo, hermano. Eso es una mancha en nuestro ágape. Hay que borrarlo de la faz de la tierra. Y no nos damos cuenta que nosotros también podemos haber hecho lo mismo. Y hay muchas personas, sinceramente, que han cometido pecados y sencillamente no han sido disciplinados o no han sido puestos en alguna situación, porque el Señor en su gran misericordia no ha revelado sus pecados. Pero hay muchas personas que están en la iglesia que han cometido grandes pecados, pero que nadie se ha dado cuenta, ¿no? Y esa persona a veces se le olvida. Ya hizo lo mismo, pero como no lo miraron a él, pues él tiene derecho, entre comillas, a criticar a todos. Y vamos a darle palos al hermano. Y vamos a tumbarle los dientes. Porque se lo merece. Pero ¿qué merecemos nosotros? ¿Qué merecíamos nosotros? No la muerte. ¿Qué merecíamos nosotros? Acuerdo a la palabra de Dios. Mas sin embargo, el Señor en su gran misericordia nos perdonó los pecados y hoy estamos aquí. Pero eso no nos da derecho a que nosotros critiquemos a la otra persona, porque muchos empezaron bien y ya han estado retrocediendo. Y el Señor nos quiere hacer un llamado a nuestra vida cristiana. ¿Cómo estamos viviendo como cristianos hoy? ¿Cómo estamos viviendo o actuando hoy nosotros? Para que tengamos derecho a decirle a alguien algo. Necesitamos esforzarnos. Necesitamos entender que hay que esforzarnos. Vemos que hay consecuencias. Ahora, yo sé que muchos de nosotros inconscientemente el enemigo ha trabajado tanto en nuestra mente que hemos caído en esto. Quizá usted y esté pensando, ay hermano, yo he criticado mucho, ya no lo voy a hacer.
Pues qué bueno si está pensando usted así. Eso es lo que el Señor desea, que si hemos llegado a criticar a alguien o hemos juzgado a alguien, hoy meditemos y decimos: Señor, he cometido un grave error, voy a tratar de salir de esta situación. Vaya conmigo por favor a 2 de Timoteo en su capítulo 2. Voy a leer del versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para uso honroso y otros para uso viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. El apóstol Pablo, hablando con Timoteo, le dice que hay que limpiarse, que hay que apartarse, y cuando nos apartamos y nos separamos, podemos ser instrumentos de uso correcto. Si nosotros entendemos que le estamos fallando al Señor, lo único que tenemos que hacer es separarnos de estas prácticas y nosotros seguir el camino. Dice el versículo 22, huye de las pasiones juveniles. Y bueno, yo cuando hablo acerca de las pasiones juveniles, como lo he enfatizado en otra ocasión, no significa solamente los jóvenes que tienen pasiones juveniles. Porque ¿cuántos de nosotros que ya tenemos 40 o 50 años nos sentimos como de 20? ¿O nada más yo? Yo creo que todos, a pesar de que ya tengas arriba de 40 años, te sientes joven, ¿verdad? ¿Alguien puede decir amén? Amén. Sí, ¿verdad? Nos sentimos jóvenes. Entonces, si nos sentimos jóvenes, creo que cabe en nosotros que podemos tener deseos juveniles. Y dice el Señor que huigamos de todo eso. En pocas palabras, lo que nos está diciendo el Señor a través del escritor es que nos separemos, que nos apartemos, que realmente seamos cristianos, que realmente vivamos un cristianismo. He dicho ya en muchas ocasiones y lo seguiré diciendo cuantas veces tenga la oportunidad. Usted y yo sabemos qué es ser un cristiano. Amén. Amén. Ya sabemos cuál es nuestro trabajo como cristiano. Es amar al Señor con todo nuestro corazón. Es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es adorarle, es servirle, es buscar su presencia. Pero si no lo estamos haciendo, hagámoslo. Y si no lo estamos haciendo, no nos atrevamos a criticar a nadie, ni miremos nosotros, digamos: hey, yo estoy viviendo como cristiano. Si no estoy viviendo como cristiano, bueno, es la oportunidad. Es que no se trata de tirarnos palos unos a los otros, sino se trata de analizar nuestra vida. Si no estoy viviendo como cristiano, Dios nos da cada día que respiramos, es la oportunidad para ser mejores. Cada día que respiramos es la oportunidad para transformar nuestra vida. El Señor quiere que transformemos nuestra vida. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. El enemigo se ha infiltrado tanto en las congregaciones. El pastor Frank el día viernes compartía acerca de la apostasía que ha estado entrando en la iglesia y sigue entrando. Y estamos viviendo esta situación. Cuando queremos predicar la palabra de Dios, mucha gente ya no le gusta, porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. A los que predicamos la palabra nos toman como fariseos, como legalistas. Pero compartiendo con algún hermano le decía: bueno, ¿qué nos habla el Señor acerca de los fariseos? ¿Usted recuerda cuando el Señor le dijo a los discípulos: hagan lo que dicen ellos, lo que dicen, no lo que hacen? Entonces el Señor, a pesar de que no le agradaban los fariseos, nunca criticó la enseñanza que estaban dando. La enseñanza era buena, la actitud era incorrecta. Así que usted puede mirar a un pastor y decir que es un fariseo, pero si está hablando la palabra de Dios, usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Es que el Señor criticaba a los fariseos porque no es por lo que enseñaban, sino por cómo actuaban. Y ese es nuestro tema. Es que se critica nuestra actuación. O sea, podemos hablar muy bien, pero ¿cómo vivimos? Eso es en realidad lo que te convierte en un fariseo de aquel tiempo. En que tú digas: hay que hacer esto, y hazlo así, y hazlo así, y tú no estás haciéndolo. Eso es lo que te convierte. Ahora, hermano, cuando hoy se predica la palabra, ya los pastores que predican la palabra, bueno, son legalistas. Pero hablando de otro aspecto, ¿qué dijo el Señor?
que obedezcamos a nuestros líderes, ¿cierto? Y cuando estamos en la palabra del Señor, un líder está en la palabra del Señor, quizás no tenga la cara así muy graciosa para decírtelo, pero está hablando palabra. Yo siempre digo, si está en la palabra, hay que hacerle caso. Es que no se trata si me cae el pastor o me cae el hermano, o porque predicó aquel hermano que me cae bien, hoy sí voy a hacer la palabra. ¿No he visto que hay personas así? Hay personas que porque predicó este hermano, o sí le hago caso. Pero porque predicó este hermano lo mismo, a este no le hago caso. ¿Sabe de eso? Espero que solamente sepa y que no sea de eso. Pero hay muchas personas que así son, que porque predicó a esta persona, a este me cae gordo y estoy peleado con él, yo no voy a hacerle caso. Mira por qué, él va a pensar que yo le hago caso. Pues que piense lo que piense. Si está leyendo la palabra de Dios, aunque no te caiga bien, tienes que obedecerla. Es que de esto se trata, de que escuchemos la palabra y que la recibamos y que la practiquemos. Olvídate del líder, olvídate del hermano, de la hermana. Enfócate en quien dio la palabra. Enfócate en los versículos que se leyeron, que estén en el contexto escrito. Y si están en ese contexto, bueno, tenemos el deber, la obligación de obedecerle. No hay vuelta de hoja. No hay porque, es que el hermano, mira, porque habla todo gangoso, no me gusta cómo predica. Bueno, no te guste cómo predica, pero lo que te tiene que gustar es la palabra del Señor. Porque yo he visto hermanos que, nomás predica fulanito y gloria a Dios, aleluya, santo. Y cuando predica otro, ¿quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. Oye, ¿qué culpa tiene que te caiga mal el predicador? No, es que me caiga, pues que te caiga mal, pues no, eso. Y hay personas así, hermano. Y qué triste, porque en las congregaciones encontramos muchas personas como esas. Y como pastor nos duele en el corazón. Nos duele. Pero más le duele al Señor. Y lo peor, más le va a doler a esa persona si no se arrepiente. Más le va a doler a esa persona. Necesitamos meternos más en la palabra, aprender que la manera en la que yo puedo decir algo de alguien es cuando yo ya lo he vivido. Si no, no abras, como dicen allá, no abras el pico mejor. No nos pase lo del burro, que critiquemos a aquel porque da trompudo y panzón y patas cortas y orejas ridículas y nosotros estemos igual. Primero vayamos al espejo, que es la palabra del Señor, es la que nos lee. Si la palabra del Señor nos dice que no debo de hacer esto y lo estoy haciendo, pues sería necio de mi parte que yo no haga caso. Porque pues quizá el pastor está predicando por mí, ¿verdad? Porque muchas personas piensan y dicen, ya le agarró otra vez conmigo, el pastor me cae, siempre ya es por mí, siempre lo dice por mí. No lo digo por usted, pero a usted se lo estoy diciendo. Cuando se lee la palabra del Señor, no se lee con el propósito, no lo leemos, aunque sé que algunos pudieran haberlo hecho, no lee con el propósito de tirarle el mensaje a una persona a otra persona. De hecho, en realidad, para mí y para todos los que predican aquí, que lo hacen de corazón, saben que tan difícil es hablar de esto. En ocasiones el Señor te pone un mensaje a decir que tiene que diezmar, y ese día llegan todos los que no diezman, y al predicador dice, el Señor va a pensar que lo estoy tirando por aquel. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Hablar la palabra, porque eso es la palabra. El Señor te habló que hablas acerca del chisme, y ese día llegaron todos los chismosos. No puedes cambiar el mensaje, tienes que dar el mensaje. Es que no se trata, o no hacemos esto para ofender o humillar, sino para guiarnos a través de la palabra. Cuando lo hacemos de corazón, sinceramente, el Señor respalda lo que hacemos. Y en esta mañana no estamos criticando, no estamos tratando de ofender, estamos tratando de enseñar que si nosotros no caminamos rectamente, estamos dañando nuestra vida espiritual, estamos dañando nuestra familia, estamos dañando a la sociedad. El enemigo se ha infiltrado mucho en las iglesias. Se ha infiltrado tanto que decía y repito, hay más paganismo en las iglesias que cristianismo. Todo ha sido transformado, ha sido cambiado. La música, la manera en la que nosotros celebrábamos nuestros servicios al Señor, muchas de las actitudes o actuaciones de la iglesia ya no son agradables al Señor. Claro, la gente se siente cómoda, porque pues no hay diferencia entre el mundo y la iglesia.
entras a la iglesia y bueno, parece que entras a un club social en algunos lugares, pero el Señor nos manda a hacer la diferencia. Y cómo yo tengo que hacer la diferencia, primero mirar. ¿Realmente yo estoy viniendo a la iglesia como si fuera un club social? Si lo estoy haciendo, lo que tengo que hacer es arrepentirme y transformar mi vida y saber que yo vengo a la iglesia porque vengo a buscar de Dios. Yo vengo a la iglesia porque soy cristiano. Yo vengo a la iglesia porque busco de Dios. Y cuando yo empiezo a transformar mi vida, a transformar mis pensamientos, a transformar mi actitud, algo sucede alrededor del vecino que está a mi lado. También él empieza a transformarse. Comparto con muchas personas. El enemigo ha trabajado tan sutil que muchas de las cosas que no se permitían en la iglesia ahora se permiten y parecen muy normales, pero delante de Dios no son normales. Y como líderes tenemos la responsabilidad de decirle que hay cosas que estamos practicando que no están correctas y que necesitamos cambiarlas. Sí, que el mundo va siendo transformado, pero nosotros debemos de mantenernos conforme a la imagen de Jesucristo. Y de esa manera nosotros podemos hablarle a otra persona y podemos decirle a otra persona cuando esté equivocada, pero primero yo tengo que cambiar mi vida. Si no cambio mi vida, no tengo con palabras ni valor con qué decir a otra persona. Le invito, hermano, que nos esforcemos, transformemos nuestra vida cada vez más, nos acerquemos más a la Biblia, no nos alejemos. Hay muchas personas que empezaron así, abrazando la Biblia, y así van, y se van alejando de la palabra, y se van alejando. No, el Señor nos manda a que nos acerquemos cada vez más, y que nos introduzcamos en su palabra, porque en ella hay vida. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Pongámonos de pie en esta mañana. Y si hay necesidad de pedirle perdón al Señor porque no estamos actuando como cristianos, tomémonos un tiempo. El tiempo es del Señor. Y digamos: Señor, quiero ser más como tú. Y si en instantes he criticado a alguien sin haberme mirado, en esta hora yo te pido perdón, quiero transformar mi vida, quiero empezar a cambiar yo, para que pueda hablarle a otra persona y que tenga la autoridad. Imagínense una persona que anda fornicando, no puede hablar de fornicación. Una persona que anda robando no puede hablar acerca de no robarás. Por eso, para que nosotros tengamos autoridad, necesitamos primeramente vivir en la sujeción del Señor. El altar va a estar abierto. Si usted quiere pasar conmigo y hacer esta oración, qué bien sería, porque realmente necesitamos. Padre Celestial.